Muy buenas noches. La noche del lunes se incendió el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, en Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración. Hasta el momento, 39 migrantes fallecieron y 29 se encuentran heridos en estado de gravedad. Las víctimas son originarias de Centro y Sudamérica. Migración interpuso una denuncia para que se investigue este siniestro. Y para hablar de las implicaciones, de las consecuencias de este terrible tragedia allá en Ciudad Juárez, saludo a los colaboradores del martes. Gibran Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Paula Sofía Vázquez, muy buenas noches. Carlos Bravo Regidor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Tengo que decirles que el tema de los migrantes, y lo tenemos medido, no es un tema que mueva mucho a la gente en México, ¿no? Creo que para bien y para mal, ¿no? Porque luego hay países donde el tema de la migración sí es un tema muy importante, ¿no? Pero para mal, ¿no? O sea, hay mucho racismo, mucha xenofobia, es el caso de Estados Unidos, del Reino Unido, en fin. Pero tenemos un gran problema de migrantes y tenemos un gran problema también hay que decirlo, en parte heredado por Estados Unidos, ¿no? Y tragedias como esta, o sea, no vamos a debatir, no puede haber ningún tipo de desaveniencia, de desacuerdo de lo terrible de lo que ocurrió ayer en Ciudad Juárez, sino de lo que hay detrás, Carlos. Sí, yo creo que tenemos un problema terrible de política migratoria, sí. Leo. Y bueno, este es uno de los aprendizajes más tempranos, pero también más amargos de este sexenio. En nuestro auditorio recordará que en un principio la política migratoria del gobierno de López Obrador era diametralmente distinta de la política que acabó teniendo por interferencia directa de Donald Trump. Sí. Entonces, hay un punto, insisto, temprano en el sexenio, en el que el presidente López Obrador tiene que hacer de tripas corazón y admitir que no puede tener una política migratoria que no esté en sintonía con la de Estados Unidos, y no nada más con la de Estados Unidos, con la de Donald Trump. Y bueno, hay muchas sorpresas, muchas cosas inesperadas en el camino. Se va Trump, llega Biden y sigue habiendo ahí una política, digamos, muy restrictiva. Hace unos días hay una manifestación en donde se celebra el humanismo mexicano y la soberanía, y esas son dos características que no tiene nuestra política migratoria. Ni es humanista, ni es soberana. Ahora, si ya de plano vamos a partir de ese amargo principio de realidad, que es tener que alinear nuestra política migratoria con la de Estados Unidos, lo que a mí me parece aquí es que hay un déficit tremendo en términos de la negociación. Porque otros países que han tenido que hacerle el trabajo sucio a sus vecinos más poderosos o que son lugares de atracción de migrantes, negocian de un modo que les permite pues desempeñar ese amargo papel, vamos a decirlo así, de una manera mínimamente digna. Turquía, estás pensando. Pues sí, digo, y no es que yo vea a Turquía como un ejemplo, pero al menos me parece que Turquía, bueno, dijo, con los sirios, ¿no? Pues vamos a asumir este papel, y Europa ha tenido que financiarle a miles Turquía de millones de dólares. Toda la infraestructura para la gestión migratoria. Sí. México ha tenido que hacer esa misma negociación con Estados Unidos, pero ahora sí que como las farmacias del doctor Simi, mano. Lo mismo, pero gratis, más barato, y sin realmente tener la posibilidad de atender, de gestionar ese volumen migratorio, pero eso sí, pues tratando de hacer un uso político de esa dependencia que tiene Estados Unidos con respecto a México, que quizás le sirva al presidente para obtener cosas a cambio de Estados Unidos. O sea, sí recibe algo el gobierno. Pero no lo más que le beneficia al gobierno. Lo más importante en este caso no debería ser el gobierno, sino los propios migrantes, que son los que terminan pagando todo el costo de esa mala negociación mexicana. Es tremendo lo que está pasando en el país, Gibran. Yo que tengo la fortuna de viajar mucho por cuestión de trabajo, sí por todos lados se ve uno migrantes desde chambeando, y bien, ¿no? Por ejemplo, los haitianos en Tijuana, hasta gente aquí en la Ciudad de México, hondureños, salvadoreños, pidiendo contribuciones en los semáforos, en fin, o sea... Es importante eso. A ver. Y quiero irme un paso atrás. Me gustaría situar la tragedia y cómo creo que sí es muy relevante la indiferencia que hay
en buena parte del territorio, Sí. pero que se está convirtiendo en un sentimiento negativo. Creo que por eso para el presidente no es costoso sentenciar de una vez qué es lo que pasó, sin investigación, pasar al siguiente tema y hacer como que nada sucedió. Las semanas anteriores incrementó el sentimiento antiinmigrante en Ciudad Juárez por el cierre de los puentes a causa del intento de venezolanos de cruzar. No sabía yo eso. Se acordarán de ese episodio. Las imágenes eran muy impresionantes. Se cerraron los puentes y se generó un clima antiinmigrante en Juárez. Hubo una respuesta del alcalde de Morena, de Cruz Pérez Cuellar, Sí. que fue decir que se iban a retirar a todos los migrantes de los semáforos, donde estaban pidiendo dinero. Y lo que ha circulado en medios locales, lo que me han dicho algunos corresponsales también, es que buena parte de los migrantes que murieron fueron capturados en esas redadas que se organizaron entre el gobierno estatal y el gobierno municipal de Juárez. Y esto por una parte, que fue el... Que por cierto, hay pleno empleo en Ciudad Juárez, no quitan empleos, al revés. Muchos empresarios dicen, déjennos que se vengan a trabajar los migrantes, los necesitamos. Claro, porque las maquilas no están al 100% de su capacidad. Así es. Entre otras cosas, porque ofrecen malas condiciones laborales. Eso sin duda, pero es mejor eso que nada, ¿no? Sí. Y bueno, eso por una parte, digamos, la circunstancia social en la que se da este hecho. Y por otra parte, parece, información por confirmar, que a los migrantes los dejaron solos en la estación migratoria, solamente con un guardia, además contratado por una empresa privada de seguridad. Es decir, no hay ninguna política de cuidado o de seguridad en algo que es peor que una cárcel. No es un albergue, como dijo el presidente. Es una estación migratoria que funciona con celdas como una cárcel. Es un centro de detención. Están migrantes. detenidos. A ver, si pusieran a los mexicanos así en Están Estados detenidos. Unidos, estaríamos realmente poniendo el grito. Y una de las preguntas de por qué no se salieron, porque estaban detenidos. Encerrados, claro. Y el tercer punto es la corrupción. Sí, del siempre, ¿no? El INAMI es... Es una plaza que se le antoja mucho a los funcionarios corruptos del Instituto Nacional de Migración. Y hasta hace poco, funcionarios en activo y el titular de la oficina habían sido señalados de vender amparos en 5,000 pesos, aún sabiendo que van a deportar a los migrantes. Es decir, es un nido de corrupción y de abuso. El diagnóstico grueso quizá lo tenía bien López Obrador. La corrupción es un cáncer que consume todos los rincones del Estado mexicano, pero no se ha hecho nada para ponerle remedio y eso se agrava si consideramos lo que dice Carlos. No tenemos una política migratoria. Este acontecimiento me hace pensar incluso si no habría sido mejor aceptar el estatus de tercer país seguro, asegurando algunas contraprestaciones para el país. Porque en este gobierno importan más las palabras que las vidas y los hechos. Y se hizo todo porque no nos declararan tercer país seguro, pero no ¿Se asumió esa condición? Se asumió esa condición. Explica rápidamente, porque yo creo que hay gente que no sabe qué es esto del tercer país seguro, ¿no? Sí, es, digamos, un estatus que se reconoce a un país desde Estados el cual... Unidos. O sea, Estados Unidos y el país reconoce, por ejemplo, en este caso sería México, antes de pedir el asilo en Estados Unidos, me quedo en México y ahí lo pido, para ir a Estados Unidos. Desde ahí lo pides. Estás, Desde ahí lo pides. y tienes una especie de asilo por default en México. Exactamente. Que es una condición que no se quiso aceptar en este gobierno porque se estimaba que comprometía la soberanía. Sí. Bueno, comprometieron la soberanía y sin un acuerdo firmado de las contraprestaciones que habría. ¿Dónde está toda la inversión que anunciaron para el Triángulo Norte desde los Estados Unidos? La pura saliva quedó de eso y la presunción de soberanía. La verdad es que en esto estamos en el peor de los mundos. Mientras las palabras satisfagan al inquilino de Palacio Nacional, no importan las políticas, la materia y la vida. Bueno, pero esto literalmente está costando vidas, sin duda. O sea, ¿qué estaríamos? Estaríamos más, desde luego, digamos,
más enojados si esto hubiera ocurrido con mexicanos en Estados Unidos. O con niños, aquí es el ABC del gobierno. Y es el López Casino Obrador. Royal. O sea, creo que estamos Pero son centroamericanos. tristemente en México estamos siempre cercanos a repetir tragedias. Esta es otra tragedia en materia de derechos humanos desde el principio. Retomo un poco lo que dice Carlos. La política migratoria de la 4T es la negación. Primero vamos a negar que somos un país, que de facto vamos a ser el tercer país seguro. Después vamos a negar que tenemos una crisis migratoria. Y finalmente vamos a negar que para contener esa crisis migratoria tenemos un problema de derechos humanos. Lo que estamos viendo de esta tragedia es la culminación de una pésima política en materia de derechos humanos que va desde tratar a los migrantes, desde que pasan por Tapachula. Sí. Lo que tienen que pasar en materia de violación de derechos humanos le vas sumando. O sea, es que no te detenga una detención arbitraria, que no se te dé acceso a la justicia, en el caso de las mujeres además, pues hay un tema de integridad, de violaciones, no sé qué. En el caso de niños es brutal. Luego entrar a centros de detención, que exacto, vimos las jaulas de Trump y desde México condenamos fuertísimo las jaulas de Trump. Estas no están, es más, muy probablemente estén peor. Estás viendo esto, después un incendio en el que la gente no puede salir porque está detenida, como si hubiera cometido un delito. Cuando no hay ningún delito, y en caso de que se hubiera cometido un delito, lo cometieron en Estados Unidos, no lo cometieron aquí. Trataron de entrar a ese país, no a este. Y finalmente, a mí, una parte, el tratamiento, la exhibición de los cuerpos. Que hayan sacado y puesto los cuerpos en la calle como si no fueran personas, sí te evidencia el nivel de deshumanización de esta política. Es una política que tiene, además de las muchas fallas que pueda tener como política pública, un nulo piso de derechos humanos, de dignidad humana. Y está muy cañón. ¿Por qué no nos importan los migrantes? A las demás personas, pues porque son pobres, no son mexicanos, muchos son indígenas, están en lo más bajo de la sociedad. Pero eso fíjate que es un tema, de naturaleza humana, de que nos indignamos cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos, pero aquí tratamos peor a los centroamericanos, ¿no? ¿Con qué cara? ¿No? Pero es un tema de ¿cómo se llama? De la condición humana de decir, es que estos son los nuestros. Yo creo que es racismo. Pues es que no es racismo, porque, a ver, los centroamericanos, desde el punto de vista racial, son iguales que los mexicanos, son mestizos. Eso es... Ahora están racializados por otras personas que también lo están. Yo creo que es xenofobia más que racismo. Fíjate, lo llamaría. Por ejemplo, el racismo mexicano es principalmente antiindígena. Y yo creo que eso explica un poco lo que decías que sucede en Tijuana, donde se recibe muy bien a los migrantes haitianos, pero a los oaxaqueños se les sigue tratando muy mal. Entonces yo creo que es una condición que no tiene eso sí sería racismo. Tanto que ver con pero la el tema en nacionalidad. contra de centroamericanos, pues yo creo que es xenofobia, es salvadoreño ese pero güey. Es que Leo también velo en el contexto, digamos, más amplio también de la indiferencia por la vida. En el caso, digamos, de las cifras de violencia que siguen acumulando, de las desapariciones. O sea, este mes llegamos a 150,000 muertos en el sexenio. Yo creo que sí hay aquí un proceso de deterioro que se está expresando. De empatía, ¿no? Exacto. O sea, y por ejemplo, también yo creo que el trumpismo y la alineación del gobierno de López Obrador con la política migratoria del trumpismo también terminó teniendo un efecto doméstico muy fuerte, que fue de alguna manera quitarle la máscara o descarar la xenofobia que sabemos que históricamente ha existido en México, pero ahora darle de alguna manera la oportunidad de expresarse abiertamente, militantemente, casi de manera desafiante, digamos, al discurso de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, de que el hecho de que sean extranjeros no quiere decir que puedes tratarlos como si no fueran seres humanos, ¿no? Yo creo que aquí también, y en esto, en cierto sentido, doy un paso para atrás con respecto a lo que dije en mi primera intervención. Yo creo que el hecho de que sepamos que el gobierno mexicano tuvo que terminar por principio de realidad, como decías tú, ¿no? Alineándose con Estados Unidos, no debería llevarnos a concluir que, bueno, pues pobrecito del gobierno mexicano que está teniendo que hacerle esa chamba a Estados Unidos. Porque también la verdad es que ya hay una base social
en México para esta política. Hay muchas encuestas midiendo el crecimiento justo, digamos, del sentimiento xenofóbico. Antiinmigrante. Antiinmigrante. Y esto además... Yo no las he visto, a ver cuántos. bueno, en el CIDE, como parte digamos, el equipo que hacía las encuestas estas de México en el mundo, pues lo tiene muy medido. Hay olas, ¿no? Sí, sí. Pero claramente el trumpismo para acá ha habido una ola muy negativa de sentimiento antiinmigrante, de xenofobia, ¿no? Y que además, en cierto sentido, me parece, representa una derrota histórica de un discurso en el que México le invirtió mucho, por mucho tiempo. Totalmente. Que era como el discurso del reclamo, de tener cierta autoridad para reclamarle a Estados Unidos por la forma en que trataba a los mexicanos. México ha perdido completamente, digamos, como esa mano que podía jugarle superioridad moral a Estados Unidos. Bueno, sí, es que yo no quiero usar ese término porque me parece que se ha prostituido hasta el grado de volverse, y no soy inservible, contraproducente, ¿no? Pero ahí había, digamos, una carta que México había sabido jugar bien, hasta cierto punto, digamos, con sus segundas y lo que quieras, pero México ya perdió también esa carta. ¿Con qué cara, como dices tú, con qué cara le vamos a reclamar a Estados Unidos cómo trata a los mexicanos de aquel lado, cuando ve cómo tratamos a los migrantes centroamericanos acá? No, a ver, imagínate el incendio en un centro de detención americano en El Paso, Texas, donde se murieran 39 mexicanos que no pudieron salir. Estaríamos ahorita, estaríamos realmente en llamas en contra de Estados Unidos. Pero como ocurrió aquí en México. Convocaría el presidente un mitin en la frontera. De hecho, pues, creo que ha habido un viraje. Convocó para enfrentar a la política de Trump. Cuando hubo una masacre, en Tijuana, ¿no? En un Walmart, ¿no? Cuando mataron del otro lado. Cuando mataron de Estados Unidos a alguien desde México. Dispararon a través de la México. frontera. Ajá. De hecho, yo creo que ha habido más allá del trabajo consular que se sigue haciendo, creo que ha habido un viraje en el lenguaje público de la diplomacia mexicana del tema migratorio al tema de las armas, ¿no? La Cancillería apostó fuerte y creo que muy bien por el tema de las armas, pero a costo de abandonar el tema migratorio. Ahora, lo peor del caso, yo insisto, es que cuando uno va al norte del país hay pleno empleo. De hecho, hay problemas de empleo, ¿no? O sea, sí se les podría dar una vida mucho más digna a estos migrantes, ¿no? Digo, dentro de lo que cabe, tú lo has dicho, ahora hay una pauperización del trabajo, pero es mejor eso que tenerlos en centros de detención, Gibran. Yo creo que se podría presentar alguna alternativa. Incluso las condiciones para eso van a ser más favorables en estos años. Digo, con la perspectiva que se está haciendo del nearshoring y del desarrollo de parques industriales, no solamente en el norte del país, ¿no? Sino en el país, por el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero creo que esto generaría la condición que quería rechazar, yo creo que con buenas razones, no solo el gobierno de López Obrador, sino los gobiernos anteriores, que es convertirnos de facto y sin un esquema de cooperación en un estado amortiguador. No sé cómo traducirlo bien. Que aquí se los paremos. Como quieren con las drogas también. Pero claro, se los paramos igual. Pues sí. Y de todas maneras, sin ningún cambio en la relación bilateral. Yo creo que eso puede hacerse, pero antes tiene que haber un acuerdo migratorio, digamos, una actualización del TEMEC. Y se puede hacer, pero es que hemos perdido muchos años en la falta de creatividad para generar política y política pública. Uh-huh. No ha habido una acción concertada de nuestro gobierno con los gobiernos de Centroamérica, con Cuba, por ejemplo, que también está expulsando migrantes, con Venezuela, para plantarse frente a los Estados Unidos. Seguramente podríamos concitar el apoyo de la Unión Europea para tener un esquema similar al que ellos tienen como mínimo, pero eso ni se ha puesto sobre la mesa. Los migrantes americanos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, contribuyen a la economía formal de los Estados Unidos. No, hombre, bueno. Tienen que comprar en el mercado negro números de seguridad social para pagar una seguridad social que no pueden utilizar. Sí, eso pagan impuestos, eso sí. Pagan impuestos. Y religiosamente. Y también, otra cosa muy importante que se ha estudiado, crean comunidad. Sí. Los lugares donde se establecen
digamos, suficiente número de migrantes con sus familias y eso, se reducen los índices de criminalidad. Sí. Exactamente al contrario de lo que dicen. Que lo que decía Trump. Exacto, es al revés. Realmente ayudan, digamos, a conquistar el espacio público, a combatir el fenómeno de la criminalidad. Sí. Entonces, ese esquema que propones, yo creo que podría realizarse, Yo creo que sí. pero como complemento de un acuerdo migratorio, ¿no? De lo contrario, digamos, es fortalecer el papel de México en el acuerdo trilateral que estaba empezando a superarse con la igualación de las políticas laborales, ¿no? Sería volver a ponernos como el lugar que tiene como ventaja comparativa su mano de obra barata. Y las ventajas fiscales, ¿no? Que es la otra cosa que, que están buscando aquí. Paula. Me gustaría como regresar a la parte de el Estado es responsable. O sea, creo que Es muy bueno. esta es una cosa en la que decimos, en estas tragedias, como en ABC, como en Casino Royale, como en su momento, seguramente no veremos un análisis así ahora, pero como en su momento hizo el ministro Saldívar para el caso de ABC, que fue aplaudidísimo. Gran proyecto. Era un gran proyecto. Sí. ¿Sí? El Estado es responsable por omisión y por comisión. Y lo mínimo que se merecen estas personas y sus familiares es una investigación exhaustiva y un castigo a los responsables. Lo mínimo que podemos hacer. Yo de verdad sí digo, está bien, entiendo. Y la otra cosa que le toca al Estado, si se está levantando un sentimiento xenófobo, racista, pues el Estado democrático y constitucional es un combate a la barbarie. ¿Dónde está un presidente llamando a la unidad? ¿Dónde está un presidente hasta aprovechando para colocarse como líder en Centroamérica? No está. ¿Dónde está un presidente llamando a No. ¿Ves? Un comunicado tibio, un comunicado de machote que es verdaderamente, ay, sí, lo lamentamos, chin, perdón. Y la otra es, de verdad, creo que también hay una cosa que, ¿por qué no les importan los migrantes? Porque no son electores. Ese es un muy buen punto. Además, condenamos los hechos que derivaron en esta tragedia, dicen, depositando la culpa en las víctimas, como hace el presidente en la conferencia matutina. Sí. Ya dictaminaron qué va a pasar. Bueno, podemos esperar que la investigación siga el mismo curso que han seguido las investigaciones en la Fiscalía General de la República cuando afectan al gobierno. Pero a ver, si aquí no investigan cuando matan a mexicanos, ¿qué van a investigar cuando matan a centroamericanos? No, porque no son tu electorado. Tienes que ser gringo. Aquí en México, para que se resuelvan los problemas como lo vimos en Matamoros, tienes que tener un pasaporte of the United States of America. Ese es tu pasaporte, ahora sí, a que haya justicia en México. Si eres mexicano, no. Si eres centroamericano, sí te vas todavía más atrás de la cola, ¿o no? Yo quiero retomar una cosa que dijo Gibran sobre que este era un gobierno al que nada más le importaban las palabras, porque creo que es incluso un señalamiento muy generoso ese. En la cumbre que hubo hace poco de los 3 líderes de Canadá, Estados Unidos y México, se habló muchísimo del combate a la discriminación. Se firmaron acuerdos, memorándums de entendimiento, etc. La migración hoy en día sigue siendo la discriminación aceptable, justificable. Si es con migrantes, entonces no es como si hubiera sido con ciudadanos. Los derechos humanos tienen como un asterisco en ese caso. Y la verdad es que como parte también de ese deterioro que decía hace rato, Paula decía, ¿dónde está el Estado? Creo que parte del deterioro también es, todas las noticias ya las leemos en clave de golpeteo político. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Y aquí hay vidas humanas, hay responsabilidad, hay necesidad de esclarecimiento, de rendición de cuentas. No es nada más un tema de lamentar, es un tema de responder ante los acontecimientos. Y nadie, aquí todo el mundo, ay, qué mala onda que pasó eso. A la gringa con las balaceras, ¿no? Thoughts and prayers. Sí. Y nada indica que la cosa vaya a cambiar y que esto no se vaya a seguir repitiendo. Gibran. 2.7 millones de migrantes detenidos en la frontera durante 2022. 250,000 nada más en diciembre pasado. Y creo que hay, si no me equivoco, no sé, voy a decir la cifra, pero la tengo que revisar. Si no me equivoco, hay 200,000 miembros de la Guardia Nacional. No, serían muchos, ¿no? Sí, pero bueno, hay muchos. O 20,000, no sé, pero gran parte de la Guardia Nacional está dedicada al tema de migración, ¿no?
A la contención de A migrantes. la contención. Y En detención. en la frontera sur y en la Contención y frontera detención. norte. Prometo sacar esa cifra, pero en fin, Deben ser 20,000. 20,000, sí. Y no es Sí, solamente deben ser 20,000, claro. la política de Trump. Ajá. Así como aquí es un asunto de Estado, en los Estados Unidos también. Biden ha mantenido los recursos institucionales que le permiten expulsar de esa manera al mayor número de migrantes, particularmente la deportación por causas de previsión sanitaria, ¿no? Donde han aprovechado para estirar la pandemia del COVID-19 hasta estos días. Pues la política sigue siendo la misma con Biden que era con Trump. Sí. Lo único que cambió, de nuevo, fue la retórica. Pero el régimen migratorio sigue siendo profundamente racista, digamos, de una dimensión realista descarnada, ¿no? La dimensión humana se ha perdido ahí, se ha perdido en el debate político y yo creo que se está perdiendo también en la sensibilidad social mexicana, ¿no? Hablaban del sentimiento antiinmigrante, probablemente en el centro de la República no lo vemos tanto, pero en el norte como en el sur cada vez hay más episodios de discurso de odio respecto de los migrantes de Centroamérica. Creo que es un tema en el que tenemos que poner atención porque no falta nada, nada. Falta lo que hay de aquí a la próxima campaña electoral, en que alguien se monte en eso como una bandera política, por lo menos en los estados fronterizos. Ya ha habido casos, ¿no? Ya ha habido casos. O sea, tú dices candidatos antiinmigrantes. Sí, Y eso claro. sucede empezó. también cuando no le haces caso a la Constitución y a los límites constitucionales en materia de discurso de odio, de no discriminación. Si todos los días se viola ese límite constitucional, ¿por qué no lo va a violar un candidato? Pues Fue qué políticamente vergüenza. rentable. Qué vergüenza, de verdad, lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Pues en fin, vamos a seguir por lo menos examinando este asunto, porque efectivamente sí es realmente muy lamentable que en México no tenga una política migratoria humanitaria, como tú dices, ¿no? Mucho se habla del humanismo mexicano. Puta, pues aquí sí no llega el humanismo mexicano. Gracias, Carlos. Gracias, Buenas noches. Paula. Gracias, Gibran. Muy buenas noches. Y voy a hacer una pausa y viene Maite Azuela para hablar de los criterios de selección de los consejeros del INE. Ella fue miembro del comité técnico. Regresamos en un momento más.